Bienvenidos a este rincón donde la pasión por las series turcas se desborda. Si les gusta el contenido sobre series turcas, drama, romance, comedia, química explosiva, giros inesperados y todo lo que nos hace sentir mariposas en el estómago, conmovernos hasta el alma y emocionarnos hasta las lágrimas, este es su lugar. Aquí nos reunimos para compartir nuestra pasión por estas historias que nos transportan a mundos llenos de emociones. Y si aún no lo han hecho, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos subiendo contenido nuevo y emocionante, desde análisis profundos de personajes, hasta rankings de las mejores escenas, pasando por recomendaciones de otras series turcas que no se pueden perder. Y prometo que no se arrepentirán. Únanse a esta comunidad y juntos /diagonal exploraremos el fascinante universo de las series turcas. Así que sin más preámbulos, vamos a zambullirnos de lleno en el universo de Hande y Kerem. Para los que no están familiarizados, estamos hablando de Senkalkam, una serie que para mí y para muchos es un clásico instantáneo. La historia es un auténtico drama romántico, de esos que te enganchan desde el primer episodio y no te sueltan hasta el final. La trama es una montaña rusa de emociones, llena de giros inesperados, amor, desamor, intrigas, humor, y por supuesto, muchísimos momentos emotivos que nos hicieron sacar los pañuelos y que nos dejaron con el corazón encogido. La química entre los protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin es simplemente explosiva, palpable, algo que traspasa la pantalla y que hace que nos enamoremos de ellos y de sus personajes. La trama, escrita con maestría, nos sumerge en un mundo donde los sueños, las mentiras, las ambiciones y el amor se entrelazan de manera magistral, creando una historia que nos toca el alma. ¿Y qué es lo que hace que una serie como esta nos llegue tan profundo, que nos conecte de manera tan intensa? Pues aparte de la actuación impecable de todo el elenco y la trama bien construida y llena de sorpresas, es la forma en que logran conectarnos con los personajes. Nos hacen sentir parte de su mundo, de sus vidas. Sentimos sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Nos identificamos con sus luchas, con sus sueños, con sus anhelos. Y claro, eso inevitablemente nos lleva a las lágrimas en más de una ocasión, porque nos importan, porque sufrimos con ellos, porque celebramos sus victorias. La música, la fotografía, la ambientación, todo está cuidadosamente diseñado para potenciar las emociones y sumergirnos en la historia. Y hablando de emociones intensas, empecemos con uno de los momentos más impactantes, y que sin duda, marcó un antes y un después en la serie, el momento en que Eda, el personaje interpretado magistralmente por Hande Erçel, descubre la verdad sobre su pasado, sobre el secreto que oculta Serkan Bolat, el personaje interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Uf. Esa escena. ¿Recuerdan ese momento? La tensión se podía cortar con un cuchillo, la atmósfera cargada, la música dramática que hacía que los vellos se erizaran, la mirada de Eda, inicialmente llena de esperanza, luego llena de confusión y finalmente completamente destrozada. Esas miradas, ese silencio que precedía a la revelación. ¡Qué actuación! ¡Qué maestría! Eda, con su espíritu soñador y su afán por superarse, se ve confrontada con una realidad que le arrebata la inocencia y la confianza. La revelación del engaño de Serkan, la mentira que se esconde tras la aparente perfección de su mundo, le quiebra el corazón. Ver a Eda enfrentarse a la mentira, a la traición, a la decepción, al dolor que surge al saber que sus sueños, su futuro, fueron manipulados, fue un golpe directo al corazón. Su llanto, su dolor, su incredulidad, la forma en que su mundo se derrumbaba ante sus ojos, todos esos sentimientos se transmitieron a la perfección a través de la pantalla y nos hicieron empatizar de inmediato con ella. Fue un momento de quiebre, un punto de inflexión en la relación de Eda y Serkan, y un momento que, sin duda, nos hizo sacar el pañuelo, llorar a mares y sentir ese nudo en la garganta que solo las emociones más intensas pueden provocar. El enfrentamiento entre ellos, la discusión acalorada, el intercambio de acusaciones, todo contribuyó a crear una escena inolvidable. Pero la serie no solo nos regala momentos de tristeza y desgarro. También hay momentos de pura alegría, de felicidad desbordante que nos llenan de emoción, nos hacen sonreír de oreja a oreja y creer en el poder del amor y de la esperanza. Y por supuesto, uno de los más memorables es, sin duda, el momento en que Serkan le propone matrimonio a Eda por primera vez. Pero no de cualquier manera. En medio de la tormenta de nieve. Qué romántico, qué icónico, qué inolvidable. La ambientación con la nieve cayendo suavemente, creando una atmósfera mágica. Y envolvente.
La música que acompañaba a la perfección la declaración de amor de Serkan. La declaración misma con sus palabras sinceras y llenas de amor, con la promesa de un futuro juntos. Y por supuesto, la reacción de Eda, su cara de sorpresa y felicidad, su emoción al decir que sí, con lágrimas en los ojos, pero lágrimas de alegría. ¡Ay! Se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Ver la felicidad de Eda, la emoción en sus ojos, la certeza de que habían superado todos los obstáculos y que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Fue un momento de ensueño, de esos que nos hacen creer en el amor verdadero, en los finales felices y en que, a pesar de todo, el amor siempre triunfa. Un momento que nos llenó de esperanza y que nos demostró que a veces, los sueños se hacen realidad. Fue simplemente perfecto. Y hablando de momentos románticos que nos hicieron suspirar, que nos tocaron el alma y nos hicieron soñar con un amor como el de ellos, no podemos olvidarnos de la escena de la noche estrellada. Cuando Serkan le demuestra a Eda lo mucho que la ama, le muestra las estrellas, le revela su historia, le cuenta sobre su infancia, sobre sus sueños, sobre sus miedos. La elección del lugar, bajo un cielo lleno de estrellas brillantes. La forma en que se miraban con esa conexión especial, con esa complicidad única. La ternura con la que se trataban, la manera en que sus ojos brillaban al encontrarse. Fue simplemente mágico. La conversación que mantenían, compartiendo sus anhelos y sus miedos más profundos. La conexión que tenían era palpable y ese momento, bajo las estrellas, fue la prueba definitiva de que estaban destinados a estar juntos, de que sus almas estaban unidas por un hilo invisible. La música suave que acompañaba la escena, el ambiente romántico y la complicidad entre ellos. Fue un momento de pura magia y romanticismo que, por supuesto, nos hizo suspirar, soñar con un amor como el de ellos, y desear que ese momento durara para siempre. Un momento que nos hizo creer en el poder del amor y en la magia de las conexiones especiales. Pero la serie no solo nos ofrece romance y felicidad. También nos enfrenta a situaciones difíciles, a la pérdida, a la fragilidad de la vida y al dolor que provoca la enfermedad. La enfermedad de Serkan, el cáncer que lo acecha, por ejemplo, es uno de los arcos argumentales más dramáticos y emotivos de la serie. Ver a Serkan luchar contra su enfermedad, la incertidumbre, el miedo, la desesperación, los momentos de debilidad, y ver a Eda a su lado, apoyándolo incondicionalmente, demostrando su amor inquebrantable, siendo su roca en medio de la tormenta. Fue un momento de mucha angustia, de tensión, de tristeza y por supuesto de emoción. La valentía de Serkan al enfrentarse a la enfermedad, la fortaleza de Eda al apoyarlo y el amor que los unía ante la adversidad. Nos hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de aprovechar cada momento y de no dar nada por sentado. La lucha de Serkan, sus caídas y sus recuperaciones, nos recordaron que la vida es un camino lleno de desafíos y que la esperanza y el amor son los motores que nos impulsan a seguir adelante. El miedo a perderlo todo, a perder a la persona amada, la incertidumbre de saber qué deparará el futuro. Fueron momentos que nos hicieron sentir la angustia y el dolor de Eda, su desesperación por no perder a la persona que amaba. La forma en que se cuidaban, la ternura con la que se trataban, la fuerza que se daban mutuamente, nos demostró el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Y no podemos olvidar los momentos en que se separan, las discusiones acaloradas, los malentendidos, los celos, las dudas, la incomprensión que a veces se interpone en su camino. Esas escenas en las que se dicen cosas hirientes, en las que el orgullo y la incomprensión se interponen en su camino, en las que el dolor y la frustración se apoderan de ellos, son duras de ver, porque nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, la dificultad de comunicarse y la fragilidad del amor. Pero también son necesarias, porque nos permiten entender la profundidad de su amor, la fuerza de su vínculo y la importancia de la comunicación y la comprensión en una relación. Esos momentos nos hacen llorar de frustración, de impotencia, porque queremos que estén juntos, que se entiendan, que superen todos los obstáculos que se les presentan. Las lágrimas que derraman, las palabras que no se dicen, el dolor que se refleja en sus miradas, nos demuestran que incluso en el amor más fuerte hay momentos de oscuridad y de lucha. Y hablando de obstáculos, el accidente que sufre Serkan, el accidente de coche que pone en peligro su vida, también es uno de los momentos más impactantes de la serie, y que sin duda, nos hizo contener la respiración y agarrarnos al borde del asiento. Verlo en esa situación, ver a Eda desesperada, luchando por su vida, aferrándose a la esperanza, el miedo a perderlo todo, el dolor de la incertidumbre, la angustia de no saber si volverá a ser el mismo, fue realmente desgarrador.
Fue un momento de tensión, de incertidumbre, de miedo, de angustia, en el que el tiempo se detuvo. Y nos hizo sentir la angustia y el dolor de Eda, la desesperación por no perder a la persona que amaba, la lucha por aferrarse a la esperanza. La espera, la preocupación, la incertidumbre sobre su estado, la lucha por sobrevivir. Fueron momentos que nos hicieron reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre la importancia de aprovechar cada instante. Pero, por supuesto, la serie también nos regala momentos de humor y alegría que nos ayudan a sobrellevar la tristeza y el drama. La amistad entre Eda y sus inseparables amigas, la alegría y el apoyo incondicional que se brindan, la dinámica familiar de ambos, las situaciones cómicas que se presentan, las bromas, los malentendidos, las ocurrencias de los personajes secundarios, y la forma en que logran reírse de sí mismos, todo esto aligera la carga emocional, nos hace soltar una carcajada y nos permite disfrutar de la serie en su totalidad. El contraste entre el drama y la comedia, entre el llanto y la risa, es uno de los grandes aciertos de la serie, y nos permite conectar con los personajes de una manera más profunda. La amistad, la lealtad, el compañerismo, son valores que se transmiten a través de la serie y que nos hacen sentir más cerca de los personajes. En resumen, Hande y Kerem es una serie que nos hace reír, llorar, suspirar, emocionarnos, reflexionar y, sobre todo, sentir. Nos enseña sobre el amor en todas sus facetas, sobre la amistad, la familia, la importancia de luchar por lo que queremos, de perseguir nuestros sueños y de no rendirnos ante la adversidad. Es una serie que nos deja huella, que nos hace reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre la felicidad y sobre la importancia de vivir cada día al máximo. Es una serie que nos acompañará por mucho tiempo, que nos recordará la importancia de la esperanza, de la resiliencia y de la capacidad de amar y ser amados. Y bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este repaso por los momentos más emotivos de Hande y Kerem. Sé que hay muchos más y seguramente cada uno de nosotros tiene sus propios momentos favoritos, aquellos que nos tocaron el alma y nos hicieron sentir un torbellino de emociones. ¿Cuáles son sus momentos favoritos? ¿Cuáles fueron los que más los hicieron llorar? ¿Qué escenas, diálogos o situaciones fueron las que más los conmovieron? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos abajo en la sección de comentarios. Compartan sus opiniones, sus emociones, sus recuerdos, esos momentos que los marcaron y que, de alguna manera, los hicieron sentir más cerca de la historia. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, con todos aquellos que, como ustedes, aman las series turcas y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de unirse a esta comunidad. Recuerden, suscriptores nuevos, la campanita para no perderse nada. Así no se perderán ningún vídeo, ninguna recomendación y ningún análisis de sus series favoritas. Me ayuda mucho a seguir creando contenido como este, y a compartir con ustedes mi pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa.